Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a estar resolviendo la pregunta 29 del cuadernillo de matemáticas del ICFES. Este cuadernillo lo conseguí en la página oficial del ICFES, simplemente tienen que buscar caja de herramientas ICFES, llegan a esta página, luego van acá donde dice práctica, le dan a saber más y luego buscan matemáticas, que es este de acá, y estoy resolviendo el segundo, el que dice cuadernillo de preguntas prácticas. Y bueno, estoy resolviendo la pregunta 29, en un video anterior resolvimos la pregunta 18 y ahora voy con la 29 porque son de un tema un poco similar en cuanto a que ambas son de geometría, de triángulo. Tengo acá la pregunta en un lienzo, vamos a leer primero el enunciado, nos dice, para fijar un aviso publicitario, se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo. Esos 12 metros es la altura que hay desde el suelo hasta la parte superior de la escalera, son 12 metros. Y luego dice, las figuras además muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. Bueno, lo que nos están diciendo es que estas imágenes pues muestran cómo se pone la escalera y muestran otras medidas. Entonces, aparte de ese 12, nos dan este 5, que es la distancia entre el muro y la escalera en el suelo, y también tenemos la hipotenusa, que es 13, que la hipotenusa recuerden que es la diagonal de un triángulo rectángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que en este caso es el ángulo que forma la pared con el suelo. Como no hay una inclinación, pues es un ángulo recto de 90 grados. Y aparte de eso tenemos un ángulo, el ángulo teta, que le voy a decir ángulo C. Y ahora la pregunta que nos hacen es ¿cuál es el coseno del ángulo que forma el suelo y la escalera? Que es justamente ese ángulo C. Este es el suelo y esta es la escalera y el ángulo que se forma es este de acá, que es el ángulo C. Bien, entonces para resolver este ejercicio hay dos formas de hacerlo. Una que es la forma corta y otra que es la forma larga. Vamos a hacer las dos porque me parece que pues lo mejor para el IFES es simplemente tener como una caja de herramientas y ya pues para cada pregunta cada uno selecciona cuál es la herramienta que mejor le parezca, la que más conozca o la que más crea que se acerca al ejercicio. Bueno, entonces la forma corta es simplemente conocer las razones trigonométricas. ¿Y por qué podemos usar las razones trigonométricas? Porque este es un ángulo recto. Un ángulo que tiene, un triángulo recto que tiene un ángulo de 90 grados. Y las razones trigonométricas, vamos a ver las principales, nos dicen que el coseno de un ángulo, en este caso lo voy a poner alfa, es igual al lado adyacente, que le voy a poner A, sobre la hipotenusa. Bueno, antes de continuar, vamos a ver, a recordar qué es un ángulo adyacente y qué es un ángulo opuesto. Supongamos que escogemos este ángulo, el ángulo C, que es el del ejercicio. El ángulo opuesto es el que está mirando de frente al ángulo. Entonces tenemos el ángulo y si nos vamos de frente, tenemos este lado, que es el lado 12. Ese sería el ángulo opuesto. Luego la hipotenusa pues es simplemente la diagonal del triángulo, que en este caso es 13, y el adyacente es el lado que nos queda, que es el lado que está debajo del ángulo. En este caso es este de acá, que es 5. Simplemente con saber la hipotenusa, que es la diagonal, y con saber el ángulo opuesto, pues ya por descarte podemos sacar cuál es el ángulo adyacente. Bien, entonces ya tenemos el coseno. Vamos a ver ahora el seno. Tenemos que el seno de un ángulo, que yo le estoy poniendo alfa, es igual al lado opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa. Y por último, tenemos la tangente, tangente de un ángulo alfa, que va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Y acá simplemente lo que nos están preguntando es el coseno. Entonces simplemente usemos la fórmula del coseno. Entonces decimos que el coseno de un ángulo, que en este caso es el ángulo teta, el que nos están pidiendo, va a ser igual al lado adyacente. Entonces vamos a ver cuál es el lado adyacente de este ángulo teta. El lado adyacente les dije que era el que estaba debajo del ángulo. El opuesto sería 12, pero el adyacente sería este 5. Entonces simplemente vamos a poner el valor. Entonces el coseno de ese ángulo sería igual a 5 sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa pues simplemente es algo general del triángulo, que es la diagonal. Y esa diagonal sabemos que es la escalera que mide 13 metros. Entonces ponemos el 13 en la parte de abajo. Y ya con eso ya no tenemos que hacer nada más, porque si vemos las opciones de respuesta, vemos que la opción C es justamente esa, 5 sobre 13. Y ya con eso ya habríamos encontrado la respuesta de este ejercicio. Pero ahora vamos a ver otra forma de hacerlo, que es una forma un poco más larga, que es la forma número 2, que es usando la ley del coseno. Lo bueno de la ley del coseno es que se puede usar en cualquier tipo de triángulo. Estas razones trigonométricas solo se pueden usar en triángulos rectángulos, que como dije anteriormente son triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Pero el coseno pues se puede usar en cualquier tipo de triángulos, no importa si es rectángulo o si no es rectángulo. Bien, entonces para que me quede más cómodo lo que voy a hacer es pintar acá nuevamente el triángulo, simplemente para tenerlo como referencia. Tenemos este triángulo, el lado de acá es 5, la pared es 12 y la escalera son
13 metros. Y estamos encontrando el coseno de este ángulo de acá. Bien, entonces recordemos que la ley del coseno, vamos a suponer que este ángulo teta es el ángulo C y por tanto este lado también es el lado C. Entonces tenemos que C al cuadrado va a ser igual a el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 por el lado A por el lado B, todo eso multiplicado por el coseno del ángulo C o del ángulo teta, que así es como nos lo dan en el ejercicio. Y entonces acá simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a llenar los valores. Supongamos que este ángulo recto es el ángulo A y este otro ángulo, pues por descarte sería el ángulo B, porque ya dijimos que teta es el ángulo C. Entonces vamos a llenar los valores. Entonces el lado C, si sabemos la medida, que es 12. Entonces vamos a poner que 12 al cuadrado va a ser igual al lado A. ¿Cuál es el lado A? Pues sería el opuesto al ángulo A. Y el ángulo A dijimos que es el ángulo recto. Entonces el lado opuesto sería este 13 de acá. Entonces sería igual a 13 al cuadrado más el lado B, que el ángulo B es este de acá. Por tanto, el lado B es el opuesto, que sería 5. Entonces más 5 al cuadrado menos 2, que multiplica al lado A, que es 13, por el lado B, que es 5. Y todo eso multiplicado por el coseno de C, que el ángulo C no lo sabemos, es justamente lo que vamos a encontrar. Y acá ya simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a hacer las matemáticas. Por ejemplo, 12 al cuadrado son 144. Lo podríamos encontrar multiplicando 12 por 12, pero pues este yo ya me lo sé, entonces lo pongo acá directamente. Y luego 13 al cuadrado, que este sí lo vamos a hacer, digamos, manualmente, que sería igual a 13 por 13. Entonces acá tenemos 3 por 3, 9. Luego 3 por 1, 3. Y ahora vamos a multiplicar por el 1. 1 por 3, 3. Y 1 por 1. Y ahora vamos a sumar. El 9 queda solo. 3 más 3 da 6. Y 1, 1. Entonces 169. Luego esto va más. Este es un 5. Sería 5 al cuadrado, que nos da 25. Menos 2, que por el momento lo vamos a dejar. Y vamos a multiplicar 13 por 5. Bueno, entonces sabemos que 13 por 10 nos va a dar 130. Y si sacamos la mitad de eso, nos va a dar 65. Pero bueno, pues eso fue un cálculo, digamos, mental que yo hice, pero lo podemos hacer a mano para que no se confundan, que es 13 por 5, 5 por 3, 15, va una, y 5 por uno 5, y uno 6, 65. Ahí está el resultado del que yo estaba hablando. Bien, entonces acá vamos a poner el 65 directamente, y eso multiplica al coseno del ángulo C, que al final del ejercicio vamos a despejar, pero pues por el momento no lo vamos a despejar. Entonces acá al lado izquierdo se queda igual, 144, y esto va a ser igual a, bueno, voy a dejar esto igual, 169 más 25. Y luego tenemos 2 por 65, que vamos a hacer la multiplicación. Lo voy a hacer acá abajo. 65 por 2, 5 por 2, 10, va una, 6 por 2, 12 y uno 13, 130. Entonces esto es menos 130 por el coseno del ángulo C. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es que esta parte que está multiplicando la voy a dejar sola al lado izquierdo y el resto de números que no tienen coseno lo voy a dejar al lado derecho. Entonces este menos 130 que está restando al lado derecho lo voy a pasar sumando al lado izquierdo. Entonces me va a quedar positivo 130 coseno de C. Y eso es todo lo que va a dejar al lado izquierdo. Ahora vamos a ver el lado derecho cómo nos queda. Este 144 estaba positivo al lado izquierdo. Lo voy a pasar al lado derecho y lo tengo que pasar con signo contrario. Entonces quedaría menos 144. Y este 169 ya estaba al lado derecho, entonces se queda con el mismo signo. Más 169. Y el 25 también estaba al lado derecho, entonces sigue estando al lado derecho con el mismo signo. Bien, y ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer las operaciones de acá, de este lado derecho. Empecemos con la más grande, que es 169 menos 144. Lo voy a hacer por acá abajo. 169 menos 144. Bien, entonces 9 menos 4 nos va a dar 5. 6 menos 4 nos va a dar 2. Y 1 menos 1 que nos va a dar 0. Entonces esta parte de acá nos va a dar 25. Entonces el lado izquierdo sigue igual, 130 por el coseno del ángulo C, que es igual a 25 positivo más 25. 25 más 25, pues ya sabemos que nos va a dar 50.
Entonces voy a escribirlo acá, que sería 130 por el coseno de C igual a 50. Y ahora, para que el coseno de C me quede solo, acá estaba multiplicando, recordemos, voy a pasar ese 130 al otro lado. Y como lo tengo que pasar con la operación inversa, como está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces el lado izquierdo me va a quedar coseno de C igual a 50 sobre 130. Ahí, pues ahora tenemos que dividir 50 entre 130 para que nos quede más fácil. Voy a dividir arriba y abajo por cero, que básicamente es lo mismo que quitar un cero, de arriba y de abajo. Y después de quitar el cero, pues me va a quedar que el coseno del ángulo C es igual a 5 sobre 13, que si nos fijamos, ya vamos a ver, fue lo mismo que encontramos con las razones trigonométricas, que está acá. Coseno del ángulo θ o del ángulo C es igual a 5 sobre 13. Entonces tenemos la forma corta, que es con las razones trigonométricas, que solamente las podemos usar porque este triángulo es rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados, y luego tenemos la forma larga, que es usando la ley del coseno. Que lo bueno de la ley del coseno es que nos serviría inclusive si este triángulo no fuera rectángulo. Por ejemplo, si el ejercicio nos dijera algo como esto, que nos dijera que la pared está inclinada, acá está el suelo y acá está la escalera. Entonces aquí no podríamos aplicar razones trigonométricas porque este ángulo de acá no es de 90 grados. Entonces ahí sí o sí tendríamos que aplicar la ley del coseno. Pero pues como ustedes pueden ver, de una u otra forma llegamos al mismo resultado, que es 5 sobre 13. Por lo cual la opción correcta sería la opción C de este ejercicio. Y con esto ya espero que les haya quedado claro y que les haya servido este video. Los leo en los comentarios.